el Armagedón era como ir a un sitio más. Pero con el tiempo, cuando empezaron a suceder más acontecimientos mundiales, el mundo empezó a ver información de otra manera. Ya se ha ido convirtiendo en un lugar clave de los peregrinos, especialmente de la tradición cristiana, porque para nosotros esto tiene un significado distinto. Quizás en términos escatológicos y de cumplimiento profético, el fin de un cierre sobre la historia de la humanidad. Así que voy a hacer un recuento, no ¿verdad? Muy largo, porque estaríamos aquí un montón de tiempo, pero sí sustancial, al que usted tiene que buscar información, usted debería leer, usted debería educarse un poco más en estos temas, para que, aún siendo yo el que sea, usted no descanse exclusivamente en lo que una persona le dice, porque eso es altamente peligroso. Empecemos con algo bien sencillo. Desde la creación del mundo hasta nuestros tiempos, la historia de la humanidad se define de muchas formas y se clasifica de muchas maneras. En el mundo teológico se mira siempre en una de las áreas llamadas las luchas del bien y el mal. Dios crea un mundo, lo deja sostenible sobre un sistema de leyes. Él se queda con la prerrogativa de cuándo intervenir y cuándo no intervenir. Y por eso no interviene todo el tiempo, porque si Dios estuviera interviniendo todo el tiempo con el ser humano, la historia de la humanidad dejaría de ser la historia de la humanidad y sería la historia de Dios interviniendo con la humanidad. Bien. Ahora, vamos a ver un exégeta llamado John Walton, que ha explicado algo bien significativo. Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, pero no se fue a vivir a Marte. Se quedó coexistiendo con la humanidad. Entonces Dios representa en su presencia el orden, la justicia, los valores que representan eventualmente el reino predicado por Cristo, y algunos de ellos escenificados en el Monte de las Bienaventuranzas, que veremos mañana. El ser humano, con su debilidad, su problema de naturaleza humana, que no es un ser deficiente, sino es un ser humano. Eso es lo que somos. Seres que tenemos un conflicto entre lo que debe ser y lo que yo quiero ser. No nos hace imperfectos, como mucha gente quiere señalar, porque entonces pondría a Dios en un spot bien crítico. Lo único que pasa es que si no nos hace así, fuéramos unos robots, autómatas. Así que nos deja ese espacio, y en ese espacio surge la lucha entre los que quieren obedecer a Dios, ser rectos, limpios de corazón, cumplir con su voluntad, y del otro lado los que entienden que eso no es necesario, sino darle rienda suelta a su mente, a su pensamiento, a su corazón, y eso lo que provoca es una guerra, un conflicto entre dos tipos de mentalidades que están descritas en el Salmo 1 al pie de la letra. El que quiere vivir al amparo de la meditación de la ley de Dios, porque de ahí emana la vida, versus aquel que quiere hacer todo lo malo y al fin y al cabo va a ser destruido. El mundo entonces empieza a operar en una base de poderes que se centran en tres tipos de áreas: poder económico,
llamado fortuna, poder de posición social, que se llama poder en términos de estructura, reyes, gobernantes, lo que sea. Y el tercer poder, entonces, en el término de la fama, la proyección de quién es el más que tiene poder, de quién es el más que tiene. Y toda la vida ha sido así, toda la historia de la humanidad está escrita de esa forma. Por eso es que han ocurrido conquistas, por eso han ocurrido guerras, por eso han ocurrido holocaustos, por eso han desaparecido civilizaciones, por eso siguen los problemas que hay, porque el mundo está escrito de esa forma. Y dentro de esa estructura, el mal opera. Porque lo que hace falta es tener un gobernante, un dirigente, picarlo como si fuera una abeja, es decir, tú puedes ser más grande, tú puedes tener más, tú puedes ser el más importante, tú puedes ser lo otro, y ahí automáticamente comenzamos las luchas. Todo esto ha sido así hasta que nosotros empezamos a ver en la historia algo que no podemos pasar por alto. La gente pregunta, ¿qué tiene que ver esto con Israel? ¿Por qué Israel se llama el reloj profético de Dios o del cumplimiento bíblico? Y tenemos que remontarnos un poco entonces a el tiempo del cautiverio. Y en el cautiverio ha sucedido un fenómeno. Usted tiene un reino que tiene una ciudad santa, Jerusalén, que tiene un templo y que no tiene cualquier templo, que tiene un templo, que tiene un lugar santísimo donde Dios visita al ser humano. Y nosotros somos lo más importante en ese momento, hasta que de momento viene un invasor, destruye la ciudad, destruye el templo, lleva cautivo al pueblo y rápidamente los esquemas mentales cambian y empiezan las preguntas: ¿por qué, si nosotros somos el pueblo de Dios, estamos sufriendo esta situación? Esas preguntas ni siquiera se hacen en el patio, se hacen en tierra extraña, en Babilonia, frente a otros dioses, frente a otras teologías, frente al opresor. En otras palabras, un terreno bien difícil para hacer cuestiones y planteamientos de fe, pero ahí es que se hacen los planteamientos de fe, en las crisis. En la abundancia nadie se cuestiona la fe. En la crisis es que nos cuestionamos dónde está Dios, por qué estoy enfermo, por qué me está pasando lo que me está pasando, por qué las cosas han cambiado, por qué me siento abandonado, por qué tú no estás. Y eso es el mejor terreno para Dios hablar. Por lo tanto, las profecías escatológicas que más se estudian tienen su nacimiento en el cautiverio babilónico. Porque ahí es que Dios se le revela a Israel y le dice que los va a sacar de allí, que los va a devolver a su tierra, que va a volver a existir Jerusalén, que nunca desapareció, pero resurgirá, que el desierto va a florecer. Entonces, de momento, si usted tiene un pueblo en cautiverio, difícilmente que resurjan. De hecho, no conozco muchos en la historia que he leído que hayan estado cautivos en algún lado y vuelven y resurjan después como una nación. ¿Ah? Que de esa nación va a resurgir un reino que nunca tendrá fin, que vendrá un Mesías a restablecer la nación. Pues es obvio que tenemos que estudiar qué pasó después. Y después, con el tiempo, pasan muchos años. Y es bueno que recalque el asunto, porque la gente dice, sí, pero anunciamos que Cristo viene y Cristo no ha llegado y han pasado 2000 años. Bueno, 2000 años es el tiempo de nosotros. Pasaron 70 mínimo en lo que los cautivos regresaban a Israel, y Dios se lo había profetizado día 1. Es más, desde antes, desde Isaías. Les prometió que nacería un Mesías, y los que creen que Jesucristo es el Mesías pasaron 400 años hasta ese nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan que no es el nuestro. Y Dios conoce los mejores tiempos del ser humano para Él manifestarse. Entonces, cuando empezamos a ver el cumplimiento profético de corte escatológico del cautiverio en el pueblo de Israel, planteamos dos
enunciados. Uno, si Dios prometió y cumplió con este pueblo, también cumplirá con nosotros. Y el segundo enunciado, entonces, ¿qué cosas se quedaron sin cumplir o las hemos interpretado de una forma que no se han cumplido? Porque esas nos indican que en algún momento, conforme Dios cumplió con las otras, también cumplirá con estas. Así que con el tiempo resurge la figura de Jesucristo. Y para el mundo judío, sumando y restando, porque el cálculo humano se hace desde el texto hasta el contexto, se suma y se resta, y en apreciación y aproximación decimos, este debe ser el Mesías. ¿Y por qué? Bueno, uno, tiene demasiado poder, tiene un poder que nadie ha manifestado nunca. Caminar sobre las aguas, multiplicar panes y peces, resucitar muertos había pasado ya, pero en la forma en que este hombre lo está haciendo es otra cosa. Dos, el mensaje que tiene un mensaje que no es solamente para una estructura, es para todo el mundo. Y cuando usted ve que va a venir un Mesías tipo político-militar, es una estructura que se acomoda con la estructura de poder y tiene un mensaje para las otras estructuras para convencerlos. Jesús no se acomoda con la estructura de poder de su época, al contrario, los denuncia. Le dice Herodes, ve y dile a la zorra esa. Le dice a Pedro, al César lo que es del César. Le dice al Sanedrín, ustedes, los fariseos, ustedes son todos víboras. Ustedes tienen sepulcros blanqueados, ustedes son todos hipócritas. Le dice a la gente, mire, escúchenlo y hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces el mensaje de Jesús no se acomoda a ninguna estructura de poder, pero alcanza a un mundo oprimido. La gente empieza a ver en Cristo el Mesías. He aquí la razón por la cual en ocasiones en los textos bíblicos Jesús dice, no digan nada. Y te dice, pero ven, chicos, si el mejor del mundo es este hombre tiene poder y ha hecho un milagro, vamos a decirlo. ¿Por qué no digas nada? Porque si la gente piensa que este es el nuevo Mesías político-militar y empiezan a regar la voz, va a ocurrir una masacre. Porque hay un rebelde que le puede dar un golpe de estado a Roma. Hay que mirar el texto no demasiado cristiano, hay que mirarlo como lo miraría la gente de la época, como lo mira el político, como lo mira el enemigo, como lo mira el ateo, para poder tener todos los ángulos posibles de cómo entender la historia real bíblica y tener una interpretación más holística. Entonces, la gente empezó a atar cabos. La visión de Nabucodonosor, la estatua, déjame ver, tumban la cabeza, se fue Babilonia, tumban el pecho, se fueron los persas, la cadera, se fueron los griegos, estaban los romanos, las piernas y los pies, y dice que de eso es que va a resurgir el reino que no tendrá fin, es este. Pero los judíos lo vieron como uno de la casa de David que venía a restaurar el imperio y la casa davídica, cosa que proféticamente es cierta porque él es el linaje de David, pero no era un reino político militar. Y en el discurso de Jesús, lo que sale por su boca es el reino de Dios. Jesús establece de forma única y verdadera el reino de Dios en la tierra. Y la gente puede decir, pero es un reino invisible. Lo es. Pero para eso estamos usted y yo, porque nosotros le damos visibilidad a ese reino. Nosotros le damos presencia a ese reino. Yo soy el reino de Dios. No, usted representa el reino de Dios, porque el reino de Dios lo que implica es donde está la voluntad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios. Así que si usted cree en Dios, en usted está el poder de Dios, en usted está la voluntad de Dios, en usted está el amor de Dios, en usted está el reino de Dios.
Entonces ese reino se establece con la resurrección, se queda permanentemente en la tierra, y la iglesia, que son los seguidores de Jesús, se convierten en el reflejo del reino de Dios divino en una tierra mortal. Y ese es el reino que no tiene fin. Y usted dice, pues entonces más lucha va a haber. Hay más lucha, porque el mundo operando neutral. No estoy diciendo aquí que todos los gobiernos que no tienen a Cristo son del diablo. No estoy diciendo aquí que todos los gobernantes son gente que están endemoniada. Algunos de ellos sí. Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese es el mundo material normal. Pero ese mundo afectado por los poderes del mal opera en contra del reino de los cielos. Estamos claros con eso, ¿verdad? Bueno, vamos a sumarle algo, un elemento adicional. Las tres religiones monoteístas más grandes del mundo esperan un tipo de Mesías en algún momento. Los judíos creyentes esperan un Mesías, los cristianos esperan nuestro Mesías, los musulmanes esperan un Mahdi, que también es uno que va a establecer orden. Así que en la mentalidad teológica de las religiones monoteístas del mundo existe la mentalidad de que va a venir alguien. Nosotros decimos que es Cristo en su regreso. Y eso pues puede todo lo demás diferir, pero esa es nuestra teología escatológica. Que el mismo que murió en una cruz, resucitó de los muertos, es el mismo que se le apareció a Juan en el año 90, o sea, 57 años después de su resurrección. Cristo se le aparece a Juan, también se le había aparecido a Pablo anteriormente y se le había aparecido a otra gente después que se fue de la tierra, y a la gente le entra en crisis que Cristo se pueda aparecer. Mire qué cosa más irónica, la gente puede ver demonios y oír demonios, pero Cristo no se puede aparecer. ¿Serious? Exactly. De verdad, Cristo es Señor, del dueño del cielo, la tierra y debajo de la tierra. Él hace lo que Él quiera. Todo fue construido por Él y para Él. Él es el dueño absoluto. Cuando decimos Señor, decimos que Cristo es Señor, dueño y amo, que son las tres palabras que se comprenden dentro del concepto Kyrios en griego y Adonai en hebreo. Ahora bien, entonces el mundo empieza a ver la tentación de sentir poder. Y no voy a ir del siglo I para acá, porque son 20 siglos en historia, son muchos. Pero tomemos, por ejemplo, cómo los mundos se resetean. Principios del 1900, Primera Guerra Mundial. Uno de los últimos reseteos que ha tenido el mundo. ¿Por qué un reseteo? Inglaterra tiene colonias en África, en Australia, en India, Indonesia y en todas las cuencas, porque ya ellos habían perdido las colonias en Estados Unidos. Los turcos otomanos dominan el desierto del Mediterráneo. Todo el Mediterráneo es turco otomano. O sea, lo que usted ve hoy, que es Irak, que es Jordania, Egipto, el Líbano, Siria, todo es turco otomano. Por lo tanto, todas las rutas de comercio terrestres le pertenecen a los turcos. Esta tierra se secó por causa de los turcos, porque a pesar de que la dominaban, no la atendieron. Fue el tiempo de mayor miseria en los 1900 en Israel. Entonces los ingleses se ponen de acuerdo con los franceses, que también tienen colonias en África, para buscar la manera de sacar a los otomanos de carrera, y aprovechan la guerra contra Alemania y le dan un golpe a los turcos, haciendo entonces un reseteo mundial, porque con los turcos fuera de carrera, el mundo se reestructura nuevamente. ¿Y qué surgen de esa estructura? Se sientan dos aristócratas ingleses con otro militar francés, abren unas buenas botellas de vino, abren un mapa en medio de una tabla y dicen: vamos a reconstruir el Medio Oriente. Y empiezan a dibujar. Los países que usted ve hoy no son los países que estaban en la Biblia y con sus límites territoriales. Esto es toda una construcción política. Y deciden construirlo de tal forma que los musulmanes entre ellos mismos, los árabes entre ellos mismos, peleen, cosa de que no se puedan unir.
Por eso, aunque hay 22 países árabes, nosotros seguimos hablando español y no árabe, porque ellos no han podido unirse nunca para conquistar el mundo. Toda una estrategia. Y ahí viene el primer reseteo. La nueva reconstrucción del Medio Oriente. Con la nueva reconstrucción del Medio Oriente vienen impactos económicos, porque vienen los nuevos socios para el manejo del petróleo. Entre ellos Estados Unidos empieza a acomodar gente en lugares claves. De los últimos fue el Shah de Irán. Si no se acuerdan, ¿verdad? Porque toda esa línea divisional entre los países del Medio Oriente es una de las líneas más poderosas de productores de petróleo en el mundo. Por eso ISIS se quedó en esa cuenca. Por eso ISIS no lo sacaron tan rápido, porque le costaba más barato comprarle el barril en el mercado negro a ISIS que comprárselo a productores de petróleo. Por eso viene la crisis posteriormente en Siria, porque ante este mercado de petróleo, los países como Irán, Rusia, quieren vender gas natural, y el gas quieren establecer un gasoducto desde Irán hasta la cuenca del Mediterráneo, y necesitan un país para pasar toda esa cuenca, secar el Tigris, sacar todo el gasoducto, y obviamente uno de los mejores países para eso es Siria. Así que se crea una crisis en Siria. Rusia dice, vamos a poner una base en Siria para ayudar con la guerra civil. Nunca ayudaron en la guerra civil, pero la base estaba allí fresquecita para que los iraníes también montaran la de ellos y dispararan para Israel. Decidieron montar un portaaviones en el Mediterráneo. La OTAN prohíbe portaaviones militares en el Mediterráneo, porque el Mediterráneo es un mar altamente turístico, de pesca, de producción, no de combate. Pero Barack Obama le dio la firma, el voto decisivo para que montaran el portaaviones. Entonces Vladimir Putin le dice a los judíos, tengo un portaaviones aquí, por si acaso necesitan ayuda. De verdad los rusos van a ayudar a los israelíes. Segunda Guerra Mundial, me adelanté hay unos años, pero Segunda Guerra Mundial. Nuevo reseteo. Fascismo en Italia, Mussolini. Nazismo en Alemania, Adolfo Hitler. Dictadura en España, Francisco Franco. Hiroshito tiene otro revolú allá en Japón. El mundo está fragmentado. Rusia tiene crisis con Stalin. Se forma una Segunda Guerra Mundial. Se aprovecha la Segunda Guerra Mundial. Se eliminan muchos de los movimientos políticos que querían controlar Europa en el momento. Y el mundo entra en un segundo reseteo entre capitalismo de Occidente, comunismo de Oriente. Segundo elemento de ese reseteo, resurge la organización de los países árabes. ¿En contra de quién? 1945 empieza la lucha por los territorios aquí, porque aquí hay un grupo de individuos que nacieron en esta tierra y dicen que son palestinos, que tienen derecho a la tierra, pero entonces los israelitas se quedaron sin tierra. Ya Herzl había establecido el sionismo, hay toda una lucha, los países empiezan a votar. Originalmente le iban a dar un espacio en Etiopía, pero entonces los movimientos norteamericanos cristianos dijeron, no, los judíos no son de Etiopía, son del Medio Oriente. Así que dividen la tierra, ahí más o menos. Y empiezan a confundir a medio mundo. No, los palestinos son descendientes de los filisteos. No. Sí, porque es Filistia. No. Adriano, 130, Segunda Guerra Judeo-Romana, molesto con los judíos, porque él quería establecer en Jerusalén la nueva ciudad, Alia Capitolina. Y dice, no, esta gente yo los voy a humillar. Dice, de hoy en adelante esto no se va a llamar ni Judá ni Israel, se va a llamar Filistium, que significa Filistea en latín. ¿Y por qué Filistium? De todos los enemigos que Israel ha tenido, a los únicos que siempre les llamó incircuncisos fue a los filisteos.
porque no tienen derecho al pacto. No son hijos ni de Ismael ni de Isaac. No son descendientes de Abraham por ninguna línea. Pero ellos vivían aquí. Ellos vienen de la isla de Creta y algunos de Santorini. Se llaman hombres del mar. Eso es lo que significa filisteos. Se establecieron en esa orilla. Querían conquistar la tierra. Se encontraron de frente con todas las tribus, incluyendo los israelitas. Y eventualmente fueron muriendo y desapareciendo, pues se fueron aliando con otra gente al punto de que para esa época ya no existía tal cosa como un pueblo filisteo. Pero pasó el tiempo y como pasa con las palabras que a veces con el tiempo se deforman. ¿Cuántos son aquí puertorriqueños? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra cangrimán? Eso originalmente era congressman. Es lo mismo más o menos ahora, ¿verdad? Congressman se fue deformando. Ahora bien, de Philistium, Palestium, de Palestium, Palestina. ¿Qué pasó? Que cuando a esto el emperador romano decidió llamarle Philistium, la gente que nacía aquí, los nómadas, eventualmente adoptaron el nombre y se llaman palestinos, pero no son descendientes ni de filisteos ni de nadie, son árabes que han vivido aquí mucho tiempo. No los estoy menospreciando, no estoy diciendo que no tienen derecho, solamente estoy explicando históricamente el origen de la cosa y que ese origen de la cosa trajo un conflicto gigantesco al día de hoy. Ni por culpa de los judíos, ni por culpa de los palestinos. Básicamente es culpa de los ingleses, que no están. Porque ellos son los que estuvieron aquí del 1920 al 1948 en algo que se llama el mandato británico, para proteger y dividir el terreno. Pero eso es tema de otro seminario, de otro asunto. De 1948, nuevo establecimiento de una nación Estado joven, el Estado judío de Israel, declarándose un Estado nuevo. Los judíos tienen ahora una nación y se cumple otra vez la profecía bíblica y vuelven a su tierra y empiezan a emigrar de todos lados para llegar a esta tierra que si usted hubiera venido hace unos años atrás jamás hubiera visto ese verde que usted está viendo por todos lados. Porque esto ha ido desarrollándose y desarrollándose y desarrollándose porque ellos han buscado la manera de trabajar su tierra para decidir quedarse aquí y hacer de su estado un estado próspero y un estado competitivo con cualquier nación poderosa del mundo. Por lo tanto, ahora estamos camino a un nuevo reseteo. No porque Martínez Narváez lo diga, porque eso es parte de las situaciones del mundo. Las Naciones Unidas acaban de hablar hace unos años atrás, 23 de septiembre de 1915, de cómo debe estar el mundo para el 2015, de cómo debe estar el mundo para el 2030. Y usted puede entrar y buscar Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas. Todo va dirigido a un nuevo sistema económico, todo va dirigido a un nuevo sistema autosuficiente, agua potable para todo el mundo, educación para todo el mundo, establecimiento de viviendas para todo el mundo, y eventualmente vendrá, y hacia ahí estoy hablando, de cómo se van deformando las religiones para buscar la manera de conciliar todas las religiones en una sola. Sí, pero es que los ateos son una religión, lo que hay que sacar es sacar a Dios del medio, que el ser humano se entre en medio, eso se llama antropocentrismo, y que aquellos que crean en Dios lo tengan como algo aleatorio. Por eso los discursos de tú puedes, sigue adelante, la fe está en ti, el poder está dentro de ti, cree en ti, todo es tú, todo es tú. Yo a veces oigo esos discursos en la iglesia y digo, hermano, podemos. Y yo me pregunto, ¿podemos qué? ¿De qué está hablando? Y la gente se muere. Sí, vamos, ayer. No. ¿Dónde está la soberanía de un Dios? La mentalidad de un Big Bang es desplazar a Dios fuera de la fórmula. Entonces escucha a los cristianos, bueno, que pueden haber las dos cosas, un Dios y después un Big Bang. Dios no necesita un Big Bang.
porque dejaría fuera la fórmula de un propósito para el ser humano, diciendo, pues que se dé todo lo que tenga que darse por ahí para abajo. No, ese no es Dios. Dios tiene un trato con el ser humano. Dios quiere tratar con el ser humano, pero el ser humano ha insistido. Así que de camino viene una nueva estructura y entonces llegamos aquí. Wow, qué carrera. ¿Por qué aquí? Bueno, puede haber muchas teorías, pero yo le voy a decir la mía. Yo he visto esta nación desarrollarse de una manera independiente y casi autosuficiente. Si el mundo quiere ir dirigido a un nuevo orden mundial, donde todo el mundo esté conectado de una forma, aquí puede haber otros países, pero aquí hay un país que lo va a pensar 2 veces. Primero, porque el mundo está lleno de judíos millonarios que no hacen alarde de su dinero ni empujan la cosa. Si alguien tiene que poner dinero para echar esto para adelante, ellos tienen su gente. Segundo, que militarmente nadie le puede poner un pie a esta gente adelante. Razones, una de ellas, que aquí se lucha por defender la tierra, no por un dinero. Estos no son soldados profesionales porque le pagan. Son soldados profesionales porque aman su país. Y como dijo Golda Meir en un discurso en la guerra de los 6 días, si los jordanos pierden, nadie los va a sacar de Jordania. Si los egipcios pierden, nadie los va a sacar de Egipto. Si los sirios pierden, nadie los va a sacar de Siria. Si nosotros perdemos, 22 países árabes nos van a querer sacar de aquí. Entonces, ya hay un sentimiento. Hay 2 tipos de soldados que son casi invencibles: los que pelean por su tierra y los que pelean por su religión. Y todo aquel que hay aquí, como yo, que haya servido en el ejército de Norteamérica, sabe que cuando sale del continente americano a otros lugares se encuentra con otro individuo, con otra mentalidad diametralmente opuesta a la que le enseñan a uno en el Basic Training y en el Advanced Individual Training. Así que esta gente, militarmente, el mundo no tiene nada que buscar aquí. Tercero, si hay alguien que domina la tecnología militar, son los judíos. Tienen ahora mismo lo que se llama un Iron Shield, un escudo de hierro. Pueden disparar 100 cohetes de allá de la Franja de Gaza, se separa uno que otro, disparan ese cohetito por satélite, explota en el aire, crea una tela electromagnética suspendida y todos chocan ahí arriba. Hacen la tecnología y la venden adelante, como el famoso F-16 norteamericano. Llegó aquí, lo cogieron, lo desmantelaron, lo reconstruyeron, lo hicieron más pequeño y más rápido. ¿Por qué? Porque a vuelta completa hay enemigos. Y cada vez que se prende un avión en Siria para venir para acá, los judíos no pueden decir: mándate un avión y dile a esa gente que está entrando en espacio aéreo judío, porque ya es tarde, ya está aquí. Así que cuando prenden un avión allá, ya hay 3 de ellos allí en la frontera. No entran. No se pueden dar el lujo. Ahora mismo es el país que mayor número de personas por habitante por milla cuadrada tienen en lo que se llama High Tech Development. Todo lo que es alta tecnología. Por grupos, ellos tienen más. Agua potable, mar Mediterráneo. Desalinización, 96% de agua pura. Por eso algunos de ustedes tomaron agua aquí y les cayó mal. Porque la de Puerto Rico no sirve. Como esta es buena, el estómago está acostumbrado a la mala. Sí, esta es una compañía, ¿no? Usted la publica. Yo promuevo, sí. PHP Solution 7. Mándela Y para la tener. tenemos en casa también. Agricultura. Exportan
Cuando un país exporta mucha agricultura es porque produce suficiente para comer. Por lo tanto, si el mundo viene a decirle, mira, necesitamos que te metas en un nuevo orden mundial, y por alguna razón ellos dicen, ¿para qué? Nosotros somos felices aquí con lo que tenemos. Entonces crearía un conflicto. No sé si esa es la línea, pero imagino que el Armagedón dice que todos los pueblos de la tierra vendrán a pelear contra Israel aquí, representando el lugar de comercio, de política, de militar, de estrategia, todo un simbolismo interesantísimo. Pero para nosotros, el pueblo cristiano, aunque otra gente no crea, el capítulo 19 de Apocalipsis plantea que ese día de las nubes, sobre un caballo blanco, no cualquiera, uno que dice que es el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, con las huestes celestiales, vendrá a destruir los ejércitos del mundo, a someter a reyes y a príncipes, para establecer el reino que nunca tendrá fin sobre la tierra. Y todos aquellos que hayan quedado aquí, que hayan vivido, volverán a ser aquellos que serán los gobernantes del mundo en un reino nuevo y establecido, porque este es el concepto bíblico, que cuando el desorden llegue a un nivel donde Dios no lo va a sostener, Él tiene que intervenir para poner su orden como Él quiere. Por lo tanto, como ha ocurrido tantas veces en la historia, cuando usted vea que el desorden ya se va de las manos, que la moralidad no existe, que la ética no es importante, que los valores se han echado un zafacón, que lo mismo es un hombre que una mujer, que lo mismo es mofarse que blasfemar la religión, que no importa ya lo que la gente predique, que ser cristiano ahora sea la minoría y sea el elemento de la mofa, estamos a las puertas de Cristo venir a retomar lo que dijo que iba a retomar. Y si usted es miembro de la iglesia de Cristo, ¿sabe lo que quiero decir con eso? Letra mayúscula. No es que usted asiste a una iglesia. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo y usted es de ese grupo que espera que el Señor venga, no se desespere porque no haya venido y no esté pendiente a cuando surge el anticristo, si va a construir el tercer templo o no. Esté pendiente que su corazón esté alineado con Él, porque el que tiene esa alineación siente en su corazón el tiempo que está viviendo sin que nadie se lo diga, porque opera en nosotros un solo espíritu, el Espíritu Santo. Dice que después este valle se llenará de cuerpo, de sangre. Jesús entrará a la ciudad santa, lo veremos cuando vayamos al monte de los olivos. Retomará un reino y establecerá el reino por siempre y siempre y siempre. Vendrá el juicio de las naciones y entonces Juan dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque ese es el cierre del ciclo escatológico de cómo empezó el Génesis. Y creó Dios los cielos y la tierra. Estableció un sistema de orden, descansó. Descansar significa que se recreó en su creación. Y desde que el ser humano ha decidido promover el mal, Dios no se recrea en su creación. Lo que hace es buscar cómo redimirla, cómo restaurarla. Así que un día, yo pienso que no muy lejano, yo lo creo, esas nubes se abrirán. Y como dice la Biblia, todo ojo le verá. Sea que usted se quede aquí, sea que usted esté en el cielo, no importa, todo ojo verá. Y no se sienta defraudado. Usted creyó en quien tenía que creer. Ese que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le bendiga grandemente. Gloria, gloria, gloria. Aleluya.